ir a la palabra de Dios. Estamos terminando una serie que empezamos 2 domingos atrás, donde estamos aprendiendo a oír la voz de Dios. ¿Han aprendido algo? ¿Han recibido algo de esta enseñanza? Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo es nuestra guía para oír la voz de Dios. Amén. Bueno, el Espíritu Santo es un regalo. Es un regalo. Cuando hablamos de un regalo, quiere decir que no es algo que tú puedes merecer o puedes recibir esforzándote tú mismo o tú misma. Es un regalo que el Padre nos da por gracia a toda persona que tiene una relación con Jesucristo. Hoy en día, lamentablemente, mucha de la iglesia no habla del Espíritu Santo. No mencionan al Espíritu Santo. No dependen del Espíritu Santo. No oran por la llenura del Espíritu Santo. Y esto tiene que herir muchísimo el corazón de Dios. Porque cuando tú estudias los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús murió por ti no solamente para que puedas entrar al cielo, sino para que ahora, viviendo en la tierra, puedas recibir la llenura del Espíritu Santo. Y Jesús le habla a sus ovejas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir y a escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo jugó un papel importantísimo en la iglesia del libro de Hechos. Y también tuvo un papel importantísimo en el ministerio del apóstol Pablo. El Espíritu Santo lo guiaba de diferentes maneras a llevar el evangelio a diferentes partes del mundo. El Espíritu Santo fue el que guió directamente a Pablo en cuanto a dónde debía ir y dónde no debía ir. Vamos a Hechos capítulo 16 para ver una ocasión donde el Espíritu Santo está guiando a Pablo. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿quién no se lo permitió? El Espíritu Santo no se lo permitió. Y de igual manera, el Espíritu Santo es el que te guía. El Espíritu Santo te dice a dónde ir, a dónde no ir, qué decir, qué no decir. El Espíritu Santo te lleva a los lugares donde Dios te quiere y te protege de ir a un lugar donde Dios no te quiere. Entonces la pregunta es, ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe? ¿Estamos buscando su dirección en nuestras decisiones diarias? Porque antes de tomar una decisión tenemos que orar, pueblo de Dios. Tú no puedes tomar decisiones a la ligera. Tú no puedes tomar una decisión basado en lo que tú sientes, basado en lo que tú piensas, basado en lo que la gente dice. Como pueblo de Dios, antes de tomar una decisión, tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. Tenemos que orar por un tiempo. Tenemos que esperar en el Señor por un tiempo. Tenemos que buscar el consejo divino de Dios y hasta que Dios no te hable, no tome la decisión. Yo he tenido situaciones donde la gente me presiona. Donde la gente, pero ¿cuál es su decisión, pastor? Yo digo, yo no tomo ninguna decisión. A mí el Señor no me ha hablado. Y si el Señor no me ha hablado, yo no decido nada. Porque cuando nos salimos de la voluntad de Dios, entonces vienen los problemas. Pero siempre que estemos en la voluntad de Dios, Dios se compromete a protegerte, a proveerte y a bendecirte a donde Él te llama. Amén. Ahora vamos a ver esta mañana rapidito cómo el Espíritu Santo nos habla. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos habla? Tomen nota si quieren. Estas lecciones son bien importantes para que las estudien, oren en la casa y así puedan dejar que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. El Espíritu Santo, número 1, habla a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Dice Jesús que cuando venga el Espíritu de verdad, la Biblia le llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene uno de los ministerios de revelarte la Biblia.
de hablarte verdad, aunque no te guste, pero te habla verdad en todo momento. El Espíritu Santo no le viene a hacer cosquillas a tus oídos. El Espíritu Santo en todo momento y en toda circunstancia te va a hablar verdad, porque la verdad es la que te sana. La verdad es la que te hace libre y la verdad es la que te permite tomar decisiones sabias delante de Dios. Entonces dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿qué? A toda verdad. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a una mentira. Y el Espíritu Santo nunca jamás va a usar un mentiroso para hablarte. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? De Dios Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo te revela la verdad del Padre. Lo que oye del Padre, Él te lo dice a ti. Y el Espíritu Santo también te puede hablar, y eso es profecía, vamos a hablar de esto más adelante, de cosas que están por venir. Por ejemplo, nosotros los cristianos ya sabemos lo que viene para el mundo. Tú no necesitas oír Telemundo y Univisión para que te digan lo que va a pasar. Ya la Biblia nos dice, nos dijo lo que viene para el mundo, lo que viene para la iglesia. Esto que estamos viviendo hoy en día, ya la Biblia lo dijo. ¿Y quién es este? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice tu presente y también te habla del futuro. Ese es el don de profecía. Ahora, tenemos que entender algo cuando estamos aprendiendo a oír la voz de Dios. El Espíritu Santo jamás te va a decir algo contrario a las Escrituras. Jamás. El Espíritu Santo nunca te va a decir algo que va en contra de la palabra escrita de Dios. Esa es la manera número 1 de tu poder discernir la voz de Dios. Si tú oyes algo que va contrario a la Biblia, tú no debes recibir eso. Tú debes de reprenderlo en el nombre de Jesús, porque ese no es la voz de Dios. Esa es la voz del diablo, que él también habla. ¿Y sabes para qué habla? Para engañarte. Cuando el Espíritu Santo habla, te habla para bendecirte, te habla para ayudarte, te habla para guiarte, te habla para llevarte a donde está la voluntad de Dios. Pero cuando el diablo habla, no es para eso. El diablo habla para engañarte. El diablo habla para confundirte, para sacarte de la voluntad de Dios y así pierdas tu bendición. ¿Estamos entendiendo esto? Si tú oyes algo que va en contrario de la Biblia, ya tú sabes que eso no es Dios. Esa es la voz de Satanás. La Biblia tiene principios que son en blanco y negro. Cosas que se aplican en todo tiempo. Hay una creencia por allá afuera que dicen que la iglesia tiene que modernizarse. La iglesia no se moderniza, porque la palabra de Dios no cambia. Es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Lo mismo que Dios declaró miles de años atrás, lo sigue diciendo hoy. Y lo que Dios dice hoy, lo seguirá diciendo por una eternidad. La iglesia se puede modernizar en cosas materiales. Por ejemplo, una razón que queremos un local es porque lo queremos arreglar bien bonito y poner más tecnología y poner mejor sonido y poner mejores luces. En ese sentido, sí, pero la forma en que ministramos, la forma en que predicamos, lo que hablamos, eso no cambia, no se moderniza. Ahora, nosotros podemos tratar de justificar de que podemos hacer las cosas de una manera diferente a lo que dice la Biblia, pero no es así. Cuando la Biblia toma una posición en una situación que tú estás atravesando, entonces en realidad no tienes que orar y ayunar por eso. ¿Estamos entendiendo esto? Porque ya Dios te habló, ya Dios te dijo cuál es su voluntad, cuál es su respuesta a esa situación que Dios estás atravesando. Entonces lo único que tenemos que hacer es obedecerlo. Déjame darle un par de ejemplos. Por ejemplo, para los que están solteros o solteras,
Sí, tú pasas por una situación donde se te presenta un príncipe con tremendos músculos, con tremenda muela, como decimos los cubanos, ofreciéndote villas y castillas, y ese hombre no es cristiano, tú no tienes por qué orar si ese es el esposo que Dios tiene para ti o no. ¿Por qué? Porque ya Dios te dijo que no. ¿Dónde? En 2 de Corintios capítulo 6. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, si usted es soltero o soltera y se le presenta un hombre o se le presenta a esta mujer lindísima que huele riquísimo y te está prometiendo villas y castillas y cocina riquísimo, y esa mujer no sirve de Dios, no sirve a Dios, no es cristiana, no tenemos que orar en esas situaciones. Ya Dios nos dio la respuesta. Y Dios dice que por más lindo que se te aparezca un hombre, por más linda que se te aparezca una mujer, si no es cristiano, si no es cristiana, no es la voluntad de Dios que te cases con esa persona y no es la voluntad de Dios que tú sigas esa relación. ¿Estamos? Ahora le voy a decir algo como pastora. Esta es una de las áreas donde la gente más desobedece a Dios. Porque cuando se enamoran, no oyen la voz de Dios. Por eso yo siempre digo, antes de que tus emociones se involucren con alguien, corta esa relación, porque a la vez que tus emociones se involucren con ese hombre, con esa mujer, tú no vas a oír el Espíritu Santo, tú no vas a oír a nadie, tú vas a dar 20,000 excusas de por qué si ese hombre es de Dios. A mí me han dado tantas excusas, a mí me han dado excusas de que se le apareció un ángel y le dijo que ese era el nombre, me han dado esas excusas. Me han dado excusas de que Dios le dijo que se casara con él porque ella lo iba a convertir y lo iba a evangelizar. Y es excusa tras excusa, pero ya Dios en ese tipo de decisión, ya Dios nos dio la respuesta. ¿Están conmigo? No hay necesidad de orar, no hay necesidad de ayunar, no hay necesidad ni siquiera de buscar consejería de tu pastor o pastora, porque ya Dios dijo, si es un hombre que no sirve a Dios, si es una mujer que no sirve a Dios, mi voluntad es que no continúes esa relación y no te cases con ella. Y si no queremos creer esto, pregúntale a alguna mujer que se casó con un incrédulo si ella te aconseja que cometas el mismo error o no. Pregúntale a un hombre que se casó con una incrédula si él te aconseja que tú cometas el mismo error o no. ¿Por qué? Porque un hombre que es cristiano no puede ser el líder espiritual de tu hogar. No puede ser el sacerdote de tus hijos. No puede ser el que ore por ti, el que te discipule con la palabra de Dios y que sirvan al Señor juntos. Entonces, no es la voluntad de Dios que como cristianos nos casemos con alguien que no sirve al Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice, otro ejemplo, la Biblia dice que no mientas. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Porque antes de ser cristianos nosotros mentíamos. Todos somos mentirosos. Pero ahora que somos cristianos, la Biblia nos dice que los cristianos no mentimos. No hay mentira blanca, no mentimos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una decisión de un trabajo. Estás buscando un trabajo y se te presenta una posible oferta de un trabajo. Y en ese trabajo te están diciendo que tú vas a tener que decir mentiras. Para eso no tienes que orar. Para eso no tienes que buscar a Dios. Ya Dios te dijo que como cristianos nosotros no mentimos. Entonces, si en ese trabajo te están diciendo que tú tienes que mentir para ganar un salario, obviamente la voluntad de Dios es que digas que no a ese trabajo y esperes en fe a que Dios te mande el trabajo que Él tiene para ti. ¿Están conmigo? Entonces el Espíritu Santo te guía, número uno, a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú te congregues en la iglesia por lo menos una vez a la semana, para que planten la palabra de Dios en ti, para que la vayas conociendo, la vayas aprendiendo, porque la palabra de Dios te dice cuál es la voluntad de Dios para toda área de tu vida. Dios nunca contradice
lo que está escrito en su palabra. Jamás. Dios no cambia de mente. Si Dios está diciendo en 2 Corintios 6 que no te unas a un yugo desigual, tú no lo vas a convencer de que Él cambie de mente. Él no cambia de mente. Él no hace excepciones. ¿Tú has oído alguna vez que, por ejemplo, hay veces tienen reglas en una compañía? Yo mismo estoy en el board de la comunidad donde yo vivo y tenemos una serie de reglas y siempre viene alguien. ¿Usted puede hacer una excepción con las reglas? No. Reglas son reglas. Y la palabra de Dios es igual. Ya Dios lo dijo y a Dios nadie le cambia la mente. Lo que Él ha dicho jamás, nunca cambia. Ahora, una área muy importante que quiero tocar. Tu experiencia no cambia lo que Dios ha dicho. Tu experiencia no cambia lo que Dios ha dicho. Tus circunstancias no cambian lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, hay muchos cristianos que tienen el mal hábito de no congregarse hoy en día. ¿Por qué? Porque lamentablemente tuvieron malas experiencias en algunas iglesias. Porque algunos pastores no los trataron bien. Los abusaron, los hirieron. Y entonces ellos permiten que esa experiencia cambie lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no tengamos por costumbre lo que algunos hacen, que han dejado de congregarse. Entonces tenemos que entender que tu experiencia no cambia lo que dice la Biblia. Tus emociones, tus heridas, tus circunstancias no cambian lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es la voluntad de Dios que todo cristiano nos congreguemos por lo menos una vez a la semana en la iglesia. Otro principio es el de dar. Es verdad que hay mucho abuso con el tema de dar en las iglesias. Lamentablemente hay algunos, porque no todos, hay algunos pastores o pastoras que no manejan bien las finanzas de la iglesia. Pero eso no cambia lo que dice la palabra de Dios. Entonces tú no puedes hacer una teología de tu experiencia. ¿Están conmigo? Tú no puedes hacer una teología de tu circunstancia. Tú no puedes hacer una teología de lo que tú sientes. Lo creas o no, Dios dice en el libro de Malaquías, probadme ahora en esto. Traer diezmos y ofrendas al alfolí y abriré las ventanas de los cielos sobre ustedes y derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé la mano del devorador. Eso está escrito en la palabra de Dios. Y aunque abusen el diezmo o no, aunque manejen mal las finanzas o no, eso no cambia lo que Dios ya ha dicho. ¿Están conmigo? Entonces la Biblia tiene que ser tu autoridad, no lo que la gente dice. Muchas veces la gente dice, bueno, yo lo creo y eso lo establece, pastora. No es así. Dios lo dijo y eso lo establece, aunque tú lo creas o no. ¿Están conmigo? Entonces, si no obedecemos lo que la Escritura ya dice, será muy difícil en ciertas situaciones escuchar la dirección específica de Dios para nuestras vidas. Tenemos que empezar por obedecer la palabra de Dios. Cuando tú tengas que tomar una decisión, cuando se te presente una situación en tu vida, cuando tú tengas una duda sobre algo, tú tienes que ir a la Biblia a buscar la respuesta. Y si necesitas ayuda, pues puedes venir a mí como tu pastora y yo con mucho gusto trato de enseñarte lo que dice la Biblia en esa situación. Pero la experiencia no cambia lo que dice la Biblia. Lo que te hicieron no cambia lo que dice la Biblia. Lo que la gente dice no cambia lo que dice la Biblia. La Biblia es la autoridad suprema y no cambia. Nadie le cambia la mente a Dios, ni nadie cambia lo que Dios ha establecido ya en la Biblia. ¿Están conmigo? Por ejemplo, otra área de mucho libertinaje hoy en día es relaciones. Hoy en día hay homosexuales que quieren justificar el homosexualismo en la Biblia. Pero la Biblia claramente le llama al homosexualismo pecado. Es más, cualquier relación fuera de un matrimonio entre un hombre y una mujer que ha hecho un pacto matrimonial delante de Dios, la Biblia le llama pecado. El vivir juntos es pecado. El tener relaciones sexuales fuera de un matrimonio es pecado. Y hoy en día lo quieren modernizar y esta mentalidad se ha metido en los cristianos.
diciendo que es amor, diciendo que Dios quiere que yo sea feliz, diciendo que Dios no quiere que yo esté solo, Dios no quiere que yo esté sola. No. Dios lo ha dicho, lo ha establecido, que cualquier tipo de relación sexual fuera de un matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado y nada ni nadie va a hacer que Dios cambie lo que ya ha dicho. ¿Están conmigo? Entonces, número 1, el Espíritu Santo te guía a través de la palabra de Dios. Número 2, el Espíritu Santo trae convicción. Juan capítulo 16, versículo 8. Dice que cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él convencerá. Subraya esa palabra en la Biblia. Él convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene a convencerte. A convencerte. Eso que tú sientes muchas veces, cuando tú sabes que tú hiciste algo que no debiste hacer, cuando tú sabes que tú dijiste algo que tú no debiste haber dicho, eso que tú sientes es la convicción del Espíritu Santo. La convicción es una manera de Dios hablarle a tu corazón. La convicción te guía a la voluntad de Dios, te guía a la santidad de Dios y nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. La convicción no es condenación y es muy importante que sepan la diferencia. Condenación no es lo mismo que convicción. La convicción viene del Espíritu Santo. La condenación viene del diablo a través de los religiosos. Y no es lo mismo. La convicción es un llamado que el Espíritu Santo te hace de reconocer que tú estuviste mal en algo, que tú fallaste en algo, pero a la misma vez aceptar la oferta que Él te trae de perdón y arrepentimiento. La convicción viene con perdón y arrepentimiento. La convicción es una invitación del Espíritu Santo a que te arrepientas y aceptes la gracia de Dios. Es un proceso en la vida del creyente y es un mecanismo del Espíritu Santo para mantenernos en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo trae convicción todos los días, porque aunque amamos a Cristo, aunque somos cristianos y estamos llenos del Espíritu Santo, seguimos siendo seres humanos imperfectos. Nadie es perfecto en este mundo natural. El día que vamos a ser perfectos es el día que partamos de esta tierra natural y estemos en la presencia de Dios en un cuerpo glorificado. Pero mientras eso pasa, tú vas a cometer errores. Tú vas a tener días buenos y días malos. Tú vas a tener días donde tú vas a decir cosas que no debiste decir. O hiciste algo que no debiste hacer. Y entonces ahí viene el Espíritu Santo para ayudarte a entender. Mira, esto que dijiste no debiste haberlo dicho. Esto que hiciste no debiste haberlo dicho. Pero no me importa, hay esperanza para ti. Simplemente reconócelo, arrepiéntete y Dios te extiende su gracia y su misericordia para que sigas en la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 2, vemos una situación donde en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes por primera vez en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estaba llena de personas ese día. Y Pedro se levantó en aquella multitud y empezó a predicar el evangelio a aquella multitud. Y dice la Biblia que al oír esto, aquella multitud se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es esto? La convicción del Espíritu Santo. Esto fue la obra del Espíritu Santo mostrándole a aquella multitud que estaban mal, que estaban en pecado, que necesitaban un Salvador, que necesitaban arrepentirse y recibir la gracia de Dios. ¿Qué es esto? La convicción del Espíritu Santo. Tú eres salvo por la convicción del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que te convenció que la Biblia es la única verdad. Fue el Espíritu Santo el que te convenció de que tú estabas mal en el camino que tú ibas y que necesitas un Salvador, que necesitas arrepentirte y que necesitas recibir la gracia de Dios en tu vida. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Ahora fíjense,
hay situaciones que son bien específicas en nuestras vidas. Por ejemplo, en la Biblia tú vas a encontrar respuestas a situaciones que son bien en blanco y negro. Yo les di ya 2 ejemplos. Por ejemplo, cuando estás considerando casarte. Por ejemplo, cuando estás considerando tomar un trabajo donde te están obligando a decir mentira. Por ejemplo, cuando estás en una situación, en una relación donde estás practicando inmoralidad sexual fuera de un pacto matrimonial. Ya la Biblia te da la respuesta en esos casos. Pero hay otros casos. Por ejemplo, hay otros casos como, ¿debo tomar este trabajo o no? ¿Debo mudarme a esta ciudad o no? ¿Debo estar en esta iglesia o no? Hay casos donde tú necesitas que Dios te guíe de una manera más específica de acuerdo a tu situación. ¿Estás conmigo? Entonces, en estos casos, el Espíritu Santo, usando la verdad, usando los principios de la Biblia, habla específicamente a través de una convicción. Por ejemplo, puede ser que Dios te está llamando a un ministerio a tiempo completo. Déjenme usarme yo para dar el ejemplo. Yo años atrás, yo me gradué de la Universidad de Miami de Ingeniería. Yo estaba trabajando en ese campo antes de ser cristiana. Me iba muy bien, estaba ganando muy bien. Y antes de ser cristiana, yo estaba trabajando en ese campo. Me hice cristiana y a los pocos años de hacerme cristiana, yo empecé a sentir el llamado de Dios en mi vida, en que un día iba a servirlo a tiempo completo al ministerio. Entonces, con ese llamado, el Espíritu Santo trajo una convicción a mí, donde el Espíritu Santo puso en mi corazón: no te metas en trabajo que va a requerir demasiado tiempo de ti, porque no vas a tener tiempo para estar en la iglesia, no vas a tener tiempo para estudiar en la escuela bíblica y no vas a tener tiempo para servir a Dios. Entonces el Espíritu Santo en ese caso trajo una convicción a mí de que no buscara más promociones en mi trabajo, de que no buscara trabajos de mayor responsabilidad que iban a impedir que yo estuviera el tiempo que era necesario para la preparación para mi llamado. ¿Están conmigo en esto? Eso fue una convicción específica que el Espíritu Santo me dio, que va de acuerdo con el llamado que Dios tenía en mi vida. Ahora, la convicción del Espíritu Santo siempre te trae paz cuando tú la aceptas. Si tú te sientes confundido o confundida por una decisión que tienes que tomar, entonces es posible que te estás enfocando en ti mismo o en ti misma, pero no en la voz de Dios. El Espíritu Santo siempre trae verdad y trae paz si pones su convicción en tu corazón. Primero de Corintios capítulo 14, versículo 33 dice que Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, muchas veces en decisiones que tú vas a tener que tomar, el Espíritu Santo usa la verdad de la Biblia para dirigirte y usa su paz para ayudarte o confirmarte la decisión. Por ejemplo, hace semanas o meses atrás se me presentó una oportunidad de alquilar un local con otro pastor. Y era un templo precioso. Pero yo oraba y no sentía paz. No sentía paz. Y como yo sé que Dios no es un Dios de confusión, yo entendí que no era la voluntad de Dios para nosotros, para la iglesia, el estar en ese local. ¿Están conmigo? El Espíritu Santo puede traerte una convicción que permite que otras personas sean edificadas. Déjeme explicarle algo. Cuando tú tomas decisiones, hay personas que Dios ha puesto en tu vida a las cuales tus decisiones le afectan. A tu familia le afecta tus decisiones. A tu centro de trabajo le afecta tus decisiones. A tu iglesia le afectan tus decisiones. Yo quiero enseñarle algo como pueblo de Dios. Yo soy el tipo de pastora que a mí no me gusta controlar ni manipular a nadie. Si a mí un día usted viene donde mí y usted me dice que Dios lo está llevando a otra iglesia, yo lo voy a bendecir. Yo voy a orar con usted y usted se va a ir en paz de esta iglesia. A mí no me gusta controlar ni manipular a nadie. Ahora, hay una manera bíblica de hacer las cosas y hay maneras que no son bíblicas. La manera bíblica de usted irse de una iglesia es que si usted tiene un puesto ministerial,
usted hable con el pastor o la pastora, en este caso de la iglesia, y le diga con tiempo lo que Dios le está hablando y le dé tiempo a esa iglesia a reemplazar su posición. Esa es la manera bíblica de irse a una iglesia. Porque tus decisiones afectan a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Hoy en día los cristianos, por ejemplo, hay gente que viene en una iglesia 10 años, 15 años y se desaparecen, ni siquiera le dicen adiós al pastor. Hay gente que se va en una iglesia y ni siquiera te lo dicen, te mandan un texto al mes diciendo, pastor, no voy más. Debe decirle, pueblo de Dios, esa no es manera de hacer las cosas delante de Dios. Porque tus decisiones afectan a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Tú tienes una responsabilidad con tu familia. Tú tienes una responsabilidad con tus hijos, con tu cónyuge. Tú tienes una responsabilidad en el centro de trabajo donde Dios te ha puesto. Los cristianos, cuando Dios nos mueve de un trabajo, usted por lo menos le debe dar mínimo 2 semanas a su jefe antes de irse. Mínimo. Y darle tiempo a su jefe que busque un reemplazo para usted, para esa posición. Esa es la manera cristiana de hacer las cosas. Entonces, tenemos que siempre buscar la unidad, porque la unidad y el amor son muy importantes para Jesús. El Espíritu Santo nunca, jamás te va a decir algo que le va a causar un daño a una persona. El otro día yo estaba viendo en las redes sociales un reel de esos cortos, una predicadora muy conocida, donde estaba en una conferencia de mujeres, y ella estaba dando una supuestamente profecía de que había allí mujeres que se habían separado, que el esposo las había dejado y se habían vuelto a casar, y cómo Dios iba a quitarle esa mujer a su esposo y traértela a ti. Eso no fue Dios, eso fue el Satanás hablando, porque en ese caso Dios honra el segundo matrimonio. El Espíritu Santo nunca va a romper un matrimonio, nunca va a romper un hogar para dártelo a ti. Porque la unidad y el amor son muy importantes para Dios. Y cuando tú estés discerniendo la voz de Dios, el Espíritu Santo nunca te va a decir que tú hagas algo que le está causando daño a una persona. Mire, yo tengo una convicción, ahora mismo aquí al lado hay 2 locales vacíos. Yo tengo la convicción de, aunque yo quiero tener un local y yo presento eso delante del Señor, yo tengo la convicción de que yo no voy a coger esos locales aunque me lo den gratis. Porque yo no creo que es ético que yo abra una iglesia al lado de la iglesia que a mí me bendijo en un momento donde yo necesité un local. Dios no opera así, y yo sé que Dios va a honrar eso. Porque el Espíritu Santo nunca te va a decir algo que le va a causar pérdida o daño a una persona. El Espíritu Santo nunca te va a decir algo que va a dividir una iglesia, que va a dividir una familia. Dios no opera así. Por ejemplo, vamos a un ejemplo en la Biblia, porque siempre todo lo que les digo me gusta darlo con escritura. En la época de Pablo surgió una situación donde gentiles que practicaban idolatría y ofrecían carne a los ídolos se convierten al cristianismo. Y entonces había creyentes que por de donde venían pensaban que comer carne que había sido sacrificada a los ídolos era pecado. Pero en la Biblia no hay ningún mandamiento que diga esto. Hoy en el Nuevo Testamento tú puedes comer lo que te dé la gana. Hasta una culebra, que si tú la bendices y le das gracias a Dios por eso, eso a ti no te puede causar daño. Te puede causar el colesterol alto, te puede causar una enfermedad del corazón. Pero espiritualmente, después que tú le das gracias a Dios por un alimento y tú bendices esa comida, eso no tiene poder espiritual para hacerte daño. ¿Están conmigo? En el caso de Pablo no hay ningún mandamiento donde la Biblia le dijera a ellos que no podían comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. ¿Están conmigo? Pero mira lo que hace Pablo. Vamos a Romanos capítulo 14. Acuérdate del problema. Había creyentes que habían salido de la idolatría y habían practicado sacrificio a los ídolos por largo tiempo, y entre esos rituales ellos ofrecían carnes a los ídolos. Ahora vienen esos creyentes a la iglesia cristiana, y los judíos que no practicaron nunca idolatría
no tenían ningún problema con comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. ¿Están conmigo? No hay nada de malo en eso, pero mira lo que Pablo dice. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pueda causar que otro creyente tropiece. Subraya eso en la Biblia. Ese es un concepto muy importante en el reino de Dios. Y es un principio muy importante para tú poder discernir si lo que tú estás oyendo es Dios o es Dios, no es Dios. Porque cuando Dios te habla, Dios siempre honra el principio de unidad y el principio de amor y servicio. Si tú estás oyendo algo que le está haciendo daño a una persona, eso no es Dios. Si tú estás oyendo algo que va a dividir una familia, que va a dividir una iglesia, eso no es Dios. Entonces Pablo dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces. Y no lo hay. No había mandamiento que dijera que eso era pecado. Pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le puso esa convicción. Entonces, en este caso, no era pecado que ellos comieran la carne que habían sacrificado a los ídolos. Pero Pablo le está diciendo, eso puede hacer que una persona no venga a Cristo. Eso puede hacer una piedra de tropiezo para alguien. Y aunque no es pecado que ustedes coman la carne a los ídolos, pues mira, no la coman. Porque si tú dejas la carne, con eso puedes hacer más fácil que una persona venga a Cristo y se entregue a la voluntad de Él. ¿Están conmigo? Entonces, cuando tú vas a discernir la voz del Espíritu Santo, siempre tienes que honrar el principio de unidad, de amor y de servicio. Dios nunca le va a robar algo a alguien para dártelo a ti. Dios nunca le va a quitar un marido a nadie para dártelo a ti. Dios nunca le va a quitar una esposa a nadie para dártela a ti. Dios nunca va a hacer que alguien cierre un negocio para dártelo a ti. Así no opera. Por ejemplo, yo tengo una convicción. Hay pastores que manejan Rolls Royce, que manejan Mercedes-Benz en la ciudad de Miami. Yo conozco un pastor que maneja un Mercedes-Benz del año y él no lo compró. Un millonario que va a su iglesia se lo regaló. Yo tengo convicción con eso. Mi convicción es que puede venir un millonario y ofrecerme un Rolls Royce, ofrecerme un Mercedes-Benz que yo no lo acepto. ¿Hay algo de malo en eso? No. No hay nada de malo con que un pastor acepte un Rolls Royce, un Mercedes-Benz de una persona. No hay ningún mandamiento en la Biblia que diga que eso está mal. ¿Están conmigo? Pero yo tengo la convicción de no hacerlo, basado en los principios de Romanos 14. Porque si alguien viene a la iglesia y me ve parqueando a mí un Mercedes-Benz del año, ¿qué es lo primero que el diablo les va a poner? Ah, mira, esta pastora está usando los diezmos y la ofrenda de la iglesia para comprarse un Mercedes-Benz del año. No saben que alguien me lo regaló. Y eso puede ser algo que el enemigo use para impedir que esa persona se entregue a Cristo. ¿Están conmigo? Entonces, número 2, el Espíritu Santo habla a través de la convicción. Y número 3, por último, el Espíritu Santo habla a través de la oración. A través de la oración. Pueblo de Dios, algo que yo les quiero enseñar. Nunca debes tomar una decisión por impulso. Nunca tomes un trabajo por impulso. Nunca te muevas de una iglesia por impulso. Y mucho menos por ofensa. Dios nunca usa la ofensa para moverte de una iglesia. Jamás. Jamás. En mi opinión, hay algunas cosas que Dios usa para movernos de iglesia. Número 1 es si la doctrina está mala. Donde hay apostasía, tenemos que salir de ahí. Pero la ofensa nunca es una razón para que Dios te mueva de un lugar. Nunca. Porque ofensa vamos a tener en todos lados. La ofensa no es una razón para que tú rompas un matrimonio. La ofensa no es una razón para que tú rompas una amistad. No. Tenemos que perdonar. Tenemos que hablar con la persona. Tenemos que buscar la restauración, el perdón, la misericordia. Entonces, nunca tomes una decisión por impulso. Nunca. Nunca tomes una decisión oyendo tus emociones.
oyendo tu mente, porque no todo lo que tú piensas es Dios y no todo lo que tú sientes es el Espíritu Santo. Entiendan algo, Dios no le habla a tu mente. Dios no le habla a tus emociones. Por eso es posible que Dios te diga algo que a tu mente no le hace lógica. Por eso es posible que Dios te habla algo que tus emociones no quieren hacer. Hay 1.000.000 de ejemplos en la Biblia de gente que tuvieron que ir a donde no quisieran ir. Pregúntale a Jonás. ¿Tú crees que Jonás quería ir al estómago de un pez? No, pero allí lo mandó Dios para hablarle. Entonces, nunca tomes decisiones por impulso, oyendo tu mente, oyendo tus emociones. Nunca tomes una decisión bajo la presión de la gente. Si tienes que esperar 20 años hasta que Dios te hable, usted lo espera. Pero nunca tomes una decisión por la presión de la gente. Antes de tomar una decisión, tú debes de buscar la voz de Dios en tiempos de oración, en tiempos de ayuno. Quizás busca una consejería pastoral para que el pastor, la pastora de esa iglesia te den una consejería en base a la verdad de la Biblia. Pero quiero que aprendan esto. Nunca como cristiano tomes una decisión por impulso. Nunca oyes a tu mente, nunca oigas a tus emociones, nunca oigas a la gente que te rodea, incluyendo tu familia. Muchas veces lo hacen por bien. ¿Cuántas veces me han dicho cosas a mí por bien? Y si yo los hubiera escuchado, yo me hubiera salido de la voluntad de Dios. Entonces, antes de tomar la decisión, tú tienes que tomar un tiempo de ayuno, de oración, de espera y consejería divina. En tu oración tú debes tomar tiempo para escuchar a Dios. Isaías 55, versículo 3. Dice la Biblia, inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿A quién tú vas? ¿Tú vas al psicólogo? ¿Tú vas a tu mejor amiga? ¿Tú vas a tu mejor amigo? ¿Tú vas a tu papá, a tu mamá? ¿A quién tú vas? Al mismo Jesucristo, al Espíritu Santo. Inclinad vuestro oído. Eso habla de una posición donde tú estás dispuesta a oír lo que Dios te habla. Y muchas veces, expliqué esto la semana pasada, muchos cristianos asocian la voz de Dios con gozo y facilismo. No todo lo que Dios te dice tú lo vas a querer oír. No a todo lugar donde Dios te lleva, tu carne va a querer estar. Pero la cosa es que a la vez que tú obedeces, entonces Dios va a cambiar tu corazón para que así te guste estar ahí. ¿Están conmigo? Inclina vuestro oído, venid a mí. Oíd. Mira cuántas veces te dice ahí oíd. Oíd. Oíd y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá vuestra alma. Ahora, por último, quiero tocar este punto. El Espíritu Santo nos ayuda a orar a través del don de lengua. Cuando yo uso este nombre, no se me asusten. No se me asusten cuando yo uso este nombre, el don de lengua, porque hay mucha falsa enseñanza con este don. Y hay mucho abuso con este don. Poco a poco yo les voy a enseñar lo que la Biblia dice de este don. El don de lengua es precioso. Y es el regalo que Dios tiene para toda persona que tiene una relación con Jesús. Este don te permite orar en un idioma que no es aprendido. Es un idioma, una lengua que es espiritual y se usa principalmente en la oración. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, uno de los dones que el Espíritu Santo trae es el don de lengua. Y el don de lengua se usa para dos ocasiones. Apunten esto, y voy a estar enseñando más de esto en la próxima semana. Número 1, el don de lengua se usa en la oración. Y número 2, el don de lengua se usa en el don de profecía cuando viene acompañado de la interpretación de lengua. Primera de Corintios 12, los dones del Espíritu. La profecía voy a tocarla más adelante, ese no es el enfoque hoy. Hoy quiero hablarle del don de lengua en la oración. ¿Y qué es el don de lengua? Es un lenguaje
es un idioma espiritual. No es una lengua humana, no es una lengua que tú aprendes. Es un lenguaje espiritual y es usado principalmente en la oración. El don de lenguas es una bendición, especialmente cuando hay situaciones en las que no sabes orar. Yo no sé tú si has pasado por esto, pero yo he pasado por situaciones en mi vida que yo no sabía ni cómo orar. Yo no sabía ni cómo orar. Hay veces Dios pone personas en mi corazón para que ore por ellos, pero yo no sé específicamente lo que tengo que orar. Y yo le doy gracias a Dios por el don de lengua. Porque en esos momentos el Espíritu Santo me ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice, y de igual manera, ¿quién? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En otras palabras, tú vas a atravesar situaciones en tu vida que tú no vas a saber qué pedir. Tú no vas a saber qué pedir. Tú vas a decir, Señor, ¿pero qué pido aquí? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Debo pedir esto? ¿Debo pedir lo otro? Señor, no estoy segura ni cómo orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A qué está hablando ahí? Del don de lengua. El don de lenguas es un idioma espiritual dada por el Espíritu Santo que te ayuda a orar, a interceder por diferentes situaciones de tu vida. La oración en lengua es algo entre tú y Dios. Pablo menciona que cuando alguien ora en lenguas, su espíritu ora, pero su mente no lo entiende. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 14, por si quieres buscarlo. Cuando tú oras en lengua, tu mente no entiende lo que tú estás orando, pero tu espíritu sí. Y lo maravilloso del don de lengua también es que el diablo no entiende lo que estás orando tampoco. Porque toda palabra que tú hablas, el diablo la escucha. El diablo no tiene la habilidad de leer tus pensamientos. El diablo no tiene la habilidad de leer tus emociones. Solamente Dios, solamente Jesús puede leer tu mente y puede leer tus pensamientos. Dice la Biblia que aún no está la palabra en mi boca y ya tú sabes lo que yo voy a pedir. ¿Por qué? Porque Dios te conoce. Dios conoce tus emociones, tus pensamientos, tus intenciones. El diablo no tiene esa habilidad. Tú tienes que hablar algo para que el diablo sepa lo que tú estás pensando. ¿Están conmigo? ¿O les estoy explotando el cerebro? Pero cuando tú oras en el Espíritu, tu mente no lo entiende, pero Satanás tampoco. Y es una oración que se levanta entre tú y Dios a través del Espíritu Santo. El orar en lenguas te edifica espiritualmente y profundiza tu comunión con Dios. Yo no les puedo decir la cantidad de situaciones difíciles que yo he atravesado en mi vida, en el ministerio, donde yo no sabía qué orar, donde yo sentía, Señor, yo no sé ni qué orar. Y en esos momentos yo le doy gracias a Dios por el don de lengua. Porque empiezo a orar. Y es el Espíritu, mi Espíritu orando directamente al Padre a través del don de lengua. Tenemos que desear el don de lengua. Tenemos que recibir el don de lengua. Tenemos que usar el don de lengua como una arma poderosa en la oración y la intercesión en el nombre de Jesús. Dios te habla y te trae dirección para tu vida en tiempos de ayuno y de oración. Entonces, para cerrar, el Espíritu Santo es tu guía. El Espíritu Santo te dice a dónde ir y a dónde no ir. El Espíritu Santo te revela la voluntad de Dios para toda área de tu vida. Por eso tú necesitas el Espíritu Santo. Si todavía tú no has recibido la llenura, el bautismo del Espíritu Santo,
Yo quiero decirte que es el regalo que Jesús tiene para ti. Para toda persona que tiene una relación con Jesús. Tú no puedes hacer nada para merecerlo. Esto no es para los más espirituales, los menos espirituales. No. La única condición es que tú tengas una relación personal con Jesús. Y Él mismo manda el regalo del Espíritu Santo a morar dentro de ti. Porque el Espíritu Santo te guía, te habla y te ayuda a tomar las decisiones correctas para toda situación en tu vida. El Espíritu Santo te dice qué decir y qué no decir. A dónde ir y a dónde no ir. Él te guía. ¿Y cómo te guía? Número 1, a través de la palabra de Dios. Hay áreas que ya la Biblia contesta. Áreas que tienen que ver con tu finanza, con tu familia, con tus relaciones sexuales, con diferentes principios que tienen que ver con la moralidad y el carácter cristiano. Ya la Biblia nos da respuesta para esas áreas, y esas áreas no es necesario orar. Cuando la Biblia ya te contestó algo que tú quieres saber, no tienes que orar. Ya Dios te dio la respuesta. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Pedirle a Dios que te dé la gracia para obedecer lo que te dice. Número 2, el Espíritu Santo trae convicción. Cuando tú haces algo mal, cuando tú dices algo mal, el Espíritu Santo viene a ti con amor y misericordia. Y te hace una invitación, le habla a tu corazón para que tú contestes la oferta de perdón y de arrepentimiento y reconozcas tu error. Reconozcas tu condición delante de Dios. Cuando vienen situaciones generales en tu vida, como si me mudo aquí, si no me mudo aquí, si cojo este trabajo o no cojo este trabajo, el Espíritu Santo, siempre honrando la verdad de la Biblia, te va a dirigir y va a traer paz a tu corazón cuando tú te sometas a la dirección del Espíritu Santo. También hemos visto cómo el Espíritu Santo habla a través de la oración. Nunca tomes una decisión por impulso. Nunca. Nunca tomes una decisión basada en lo que tú piensas, en lo que tú sientes, en lo que oyes de la gente. Nunca, jamás. Antes de tomar una decisión, busca a Dios. Entra en ayuno, en oración. Busca el consejo divino de Dios. Porque Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Vamos a pararnos por unos minutitos. Primero, si todavía tú no has sido lleno o bautizado o bautizada con el Espíritu de Dios, pídele al Señor que te mande la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el regalo que Jesús tiene para ti. No puedes hacer nada para merecerlo. Muchas personas dicen, bueno, pastora, yo tengo que arreglar esta área de mi vida antes de ser lleno del Espíritu Santo. No es así. Tú necesitas al Espíritu Santo ahora como tú estás. Porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a cambiar, a transformar y a salir de áreas en tu vida que no son del agrado de Dios. Tú necesitas el Espíritu Santo ahora como tú estás. Él es tu ayudador, Él es tu consolador, Él es el Espíritu de verdad, que te guía a toda verdad, que te guía a la voluntad de Dios para toda área y toda necesidad de tu vida. Levanta tus manitos y pídele a Dios que te dé el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, o que te dé una llenura fresca y nueva en esta mañana. Dile, necesito el Espíritu Santo. Necesito la dirección, la revelación del Espíritu Santo en mi vida. Hay decisiones difíciles que yo tengo que tomar. Y yo necesito que el Espíritu Santo me hable y me revele la voluntad de Dios. Que me saque de todo lugar que no es de Dios para mí. Que cierre toda puerta que no es de Dios para mí. Que me lleve a los lugares que Dios tiene. Porque dentro de la perfecta voluntad de Dios es donde tú vas a tener paz. Donde va a haber felicidad para ti, para tu familia. Donde vas a tener libertad, donde vas a echar para adelante. Fuera de la voluntad de Dios, no importa donde estés, te va a ir mal. Te va a ir mal. Pero donde está la voluntad de Dios,
Ahí Dios te bendice, ahí Dios te protege, ahí Dios te levanta, te protege. Tenemos que estar donde Él nos quiere y no donde nosotros queremos estar. Eres el único, soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso, eres el único. Te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy eres el único. Sí, Señor, te adoramos. Tú eres único y te damos gracias en esta mañana por el Espíritu de Dios. Y yo oro que toda persona en este lugar o que va a oír esta enseñanza, que todavía no ha recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, Señor, que sean llenos del Espíritu de Dios y reciban este regalo que viene de Dios para toda persona que tiene una relación con Jesucristo. Señor, oramos, Señor. Muchos de nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, donde necesitamos recibir dirección de Dios. Necesitamos tomar la decisión correcta delante de Dios. No queremos decidir nada por impulso, Señor. No queremos obedecer la mente, no queremos obedecer las emociones, no queremos ser controlados ni dirigidos por lo que la gente nos dice. Pero queremos caminar en la voluntad de Dios. Porque entendemos que dentro de la voluntad de Dios es cuando nos va bien. Cuando vamos a los lugares donde Dios nos quiere, allí Dios nos levanta, nos prospera y nos bendice. Pero de nada sirve estar en un palacio fuera de la voluntad de Dios porque no nos va a ir bien. Padre, queremos oír el Espíritu Santo. Queremos oír el Espíritu Santo. Que consultemos tu palabra. ¿Qué dice tu palabra para cada área y cada circunstancia de nuestras vidas? Tu palabra tiene que ser nuestra autoridad, porque tu palabra no cambia. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no cambia. A ti nadie te puede controlar ni te puede manipular. Tú nunca cambias de mente, tú nunca cambias de opinión. Lo que tú has dicho queda establecido por una eternidad. Padre, ayúdanos a tomar decisiones correctas. Te voy a dar un minutito para que ores por esa situación que tú estás atravesando. Ya sea en tu familia, en tu trabajo. Ya sea decisiones de qué trabajo tomar, de qué en casa mudarme. Decisiones en la iglesia, decisiones con la familia. Levanta en un minutito esa situación delante de Dios ahora. Y dile al Señor, yo quiero obedecer tu voluntad en esto. Yo quiero tomar la decisión que es agradable a ti en esto. Yo no quiero ser movida por impulso, por mis emociones, por lo que pienso, por lo que la gente me está diciendo. Yo quiero obedecerte en esta área de mi vida. Quiero obedecer tu voluntad porque sé que cuando te obedezco me va a ir bien. Cuando te obedezco va a venir paz, va a venir prosperidad y va a venir libertad a mi vida. Pero cuando te desobedecemos, nada nos va a ir bien. Oramos que el Espíritu Santo nos hable. Que el Espíritu Santo nos guíe ante toda decisión que tenemos que tomar. Que hagamos un compromiso hoy delante de ti. Antes de tomar una decisión, que no lo hagamos por impulso, pero que busquemos tu voluntad en oración, en ayuno, buscando consejo divino de líderes espirituales en la iglesia. Porque queremos honrarte, Jesús, en toda área y circunstancia de nuestras vidas, para que tu propósito avance
y puedas bendecir a nosotros y a nuestra familia en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a este pueblo tuyo y oro que esta palabra continúe ministrándonos el resto de la semana, que lleve muchos frutos en nuestra vida para la gloria de Dios, y que seamos hombres y mujeres que verdaderamente estamos comprometidos a oír, a buscar la voz de Dios ante toda situación y circunstancia en nuestra vida. Aleja de tu pueblo todo mal, toda enfermedad y toda obra del maligno, y bendice su entrada y su salida en el nombre de Jesús, y decimos amén, amén.